Citoesqueleto y motilidad celular. El esqueleto de las células constituye un grupo de estructuras endurecidas, capaces de sostener tejidos blandos y desarrollan una función en el movimiento corporal. El citoesqueleto brinda soporte estructural, la que puede determinar la forma de la célula y le brinda resistencia a fuerzas que tiendan a deformarla. Establece las posiciones de los orgánulos dentro de la célula. Actúa también como una red de rieles que se encargan de dirigir el movimiento de los materiales y orgánulos, como las mitocondrias, que están en constante movimiento. Algunos ejemplos de la función son el traslado de moléculas de ARN mensajero a partes específicas de la célula y de transporte de vesículas con neurotransmisores a lo largo de la célula nerviosa, y ayuda a la separación de cromosomas en el uso mitótico o acromático. Contribuyen al movimiento de la célula, el cual juega un papel muy importante en muchos de los procesos celulares indispensables, como son la búsqueda de alimento, con la finalidad de sobrevivir. Junto a los microfilamentos de actina, participa en la emisión de prolongaciones citoplasmáticas o pseudópodos, formando estructuras muy estables, microtubulares como son cilios, flagelos y centriolos, los cuales están presentes tanto en una célula eucariótica como en las células procarióticas. Los microtúbulos pueden disponer formando estructuras aisladas o agrupados. Se considera que el citoesqueleto es una estructura única de las células eucariotas, aunque se ha descubierto que en ciertos procariotas existen proteínas lejanamente relacionadas con la de los filamentos intermedios, por lo cual se supone que 3 estructuras propias del esqueleto celular tienen raíces evolutivas en las células procariotas. El citoesqueleto está formado por 3 estructuras filamentosas definidas, las cuales son microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Cada uno de estos tipos de filamentos citoesqueléticos es un polímero de subunidades proteínicas unidas por enlaces no covalentes débiles y están en constante desmantelación y reconstrucción. Cada elemento tiene propiedades distintas. Filamento intermediario. Son fibras resistentes, flexibles y extensibles, similares a cuerdas, formadas por distintas proteínas relacionadas, formada aproximadamente por 70 proteínas diferentes. Su sitio de preferencia de corporación es interno, no es polar. No tiene actividad enzimática ni proteínas motoras. Su grupo principal de proteínas son las plaquinas, con un tamaño de 10 a 12 nanómetros de diámetro. Solo se encuentran en las células animales. Su función principal es dar soporte estructural. En una división subcelular se encuentra en el citoplasma y núcleo. Filamento de actina. Están compuestos por actina que interactúa con la miosina para llevar a cabo el movimiento celular y se integran en 2 cadenas de subunidades globurales. Actina G, desarrollada entre sí para formar una proteína filamentosa. Actina F. Son estructuras sólidas más delgadas, a menudo organizadas en una red ramificada y formados por la proteína actina. Subunidades de ATP actina se encuentran en todas las células eucariotas. Los microtúbulos son largos, huecos y sin ramificaciones. Microtúbulos. Se cree que los microtúbulos son una clave de la organización de las estructuras internas de la célula. Los microtúbulos son principales responsables de movimientos de cilios y flagelos, del movimiento de vesículas intracelularmente. Esto es el resultado de la polimerización y despolimerización de microtúbulos y de la acción de proteínas motoras. En algunos casos, los movimientos celulares son debido a ambos mecanismos, por ejemplo, la separación de cromosomas durante la meiosis. En las células vegetales desempeña una función indirecta en el mantenimiento de la forma celular, en su papel para la formación de la pared celular.
En la interfase se encuentran debajo de la membrana plasmática y se cree que los microtúbulos de la corteza influyen en el movimiento de las enzimas que sintetizan la celulosa, la cual constituye una parte de la pared celular. Así, las microfibrillas de la celulosa de la pared celular se ensamblan con orientación paralela a los microtúbulos. La orientación de estas microfibrillas tiene un papel importante en la determinación de las características de crecimiento y formación de la célula. Estructura y composición. Son estructuras huecas, tubulares, y están en las células eucariotas, casi en todos los tipos de estas. Pueden abarcar todo en ancho de la célula y tienen un diámetro externo de 24 a 25 nanómetros, con un grosor de aproximadamente 4 nanómetros. Su pared está formada por proteínas globulares que están acomodadas en hileras, las cuales se llaman protofilamentos, los cuales se encuentran alineados lado a lado uno con otro, formados por bloques dimétricos, formados por tubulina, que se conforman por dos subunidades distintas, una subunidad tubulina alfa y otra subunidad tubulina beta, que son estructuras tridimensionales muy parecidas y unidas entre sí fuertemente, organizadas por un patrón lineal. Estos protofilamentos son asimétricos, lo que quiere decir que cuentan con un lado alfa, llamado extremo menos, y un extremo más, formado por una subunidad beta. Cada microtúbulo cuenta con 13 protofilamentos, en donde cada uno tiene la misma polaridad. Un extremo es más y el otro es menos. Una vez formada una cadena de aminoácidos o polipéptidos, esta puede adquirir diversas conformaciones tridimensionales. Un péptido puede asociarse también a otras proteínas de la misma o diferentes secuencias de aminoácidos y adoptar diferentes configuraciones. La interacción no covalentes de subunidades trae como resultado la formación de una estructura polimérica. En caso del citoesqueleto, las estructuras subcelulares que lo componen, tanto los diferentes tipos de filamentos como los microtúbulos, se forman por polimerización de sus subunidades proteicas. La forma alargada de estas estructuras le da la característica esencial para formar las partes de una maquinaria, de la que se requiere fuerza mecánica. El ensamble de estos dímeros para formar un microtúbulo requiere de la hidrosis de nucleótido trifosfato que contiene la base guanina en lugar de adenina. La energía dada por la hidrólisis del nucleótido trifosfato favorece la polimerización en extremo del túbulo y aumenta de tamaño. El otro extremo, al no crecer, se empieza a despolimerizar. Por esta razón, los microtúbulos son muy inestables y pueden polimerizarse y despolimerizarse con gran rapidez. Algunos dímeros de tubulina se modifican una vez ensamblados en un microtúbulo para participar en funciones definidas. El tratamiento de células con agentes que rompen estas estructuras puede afectar en gran manera la localización de los orgánulos membranosos, como las mitocondrias. Aparato de Golgi se puede dispersar los elementos del aparato de Golgi, aunque regresan a su posición normal cuando el efecto del fármaco se retira. Proteínas relacionadas con los microtúbulos. Los microtúbulos preparados a partir de tejido vivo contienen proteínas adicionales llamadas proteínas relacionadas con microtúbulos, las cuales tienen un dominio que por lo general se unen con la parte exterior del microtúbulo y el otro que se dirige hacia fuera del filamento desde la superficie del microtúbulo. Estas MAP se pueden observar como puentes que conectan los microtúbulos entre sí, ayudando así a mantener una alineación paralela. Las MAP aumentan la estabilidad de los microtúbulos y promueven su ensamble. La unión de estas está controlada con la adición o retiro de grupos fosfatos de residuos de aminoácidos. Todo esto debe ser ejecutado con equilibrio. La adeneína es, junto con la quinesina, la proteína motora más importante asociada a los microtúbulos. Proteína enorme, 9 a 10 cabezas grandes, globulares, generadoras de fuerza,
La adeneína se mueve hacia el extremo menos del microtúbulo, movimiento retrógrado. Un grado alto de fosforilación de tau implicó desarrollo de varios trastornos neurodegenerativos letales, por ejemplo, el Alzheimer. Las células de las personas con estos problemas tienen filamentos extraños enredados formados con moléculas tau incapaces de unirse con los microtúbulos. Los filamentos neurofibrilares contribuyen a la muerte de las células nerviosas, de ahí la importancia de estas proteínas. La alteración del gen tau es la causa principal de la demencia hereditaria FTD.